cambiemos de música porque si no me voy a descontrolar. Me voy a descontrolar y tengo que mantener la cordura porque vamos a llevar a cabo nuestro consultorio médico, atención al público de todas las edades, quienes son papis también con sus pequeños, que seguramente tienen muchas interrogantes referente al asma. Esta mañana nos acompaña el médico neumólogo Irving Paredes Vicuña, con quien vamos a conversar ampliamente acerca del asma. Bienvenido, doctor Irving, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, a usted por acompañarnos. Empecemos, por favor, definiendo qué es el asma. Ya, por favor, lo bien. escuchamos. Ajá. El asma es una enfermedad que se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea. Cuando me refiero a la vía aérea, me refiero a la parte conductora del aire que va desde afuera hacia la parte del pulmón, donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces ingresa desde la tráquea y de ahí se va dividiendo a los bronquios, ¿no? Esa es la vía aérea en la que se genera una inflamación bronquial crónica. Entonces, al generar esta inflamación bronquial crónica, se genera un cierto tipo de síntomas y para el diagnóstico tiene que haber este historial típico de síntomas. Por ejemplo, tiene que haber tos, mayormente puede ser tos seca y falta de aire, puede haber silbido de pecho y opresión en el pecho. Hay un historial previo de síntomas, puede haber varios meses de estos síntomas en forma crónica o recurrencia, porque también se define por ser una enfermedad variable. ¿Qué significa? Que hay periodos en donde el paciente va a estar totalmente asintomático y va a haber otros periodos donde el paciente va a estar con estos síntomas. Ok. Doctor, ¿y por qué, a causa de qué es que se produce el asma? ¿Uno nace siendo asmático también o con el pasar del tiempo es que va teniendo esta enfermedad? Bueno, para responder esa pregunta, primero hay que decir que, por ejemplo, hay varios fenotipos de asma, o sea, diferentes tipos de grupos con características, justo lo que me ha dicho, el inicio, pues, ¿no? Por ejemplo, lo mayor que predomina es el componente alérgico. Entonces, los pacientes que tienen un asma con componente alérgico, que es lo más frecuente encontrar, inicia desde etapa bien pequeña, desde la niñez, básicamente, y ahí empezamos con los síntomas. Más raro es encontrar, por ejemplo, un asma de inicio tardío en la vida, que sí pueden debutar, empezar sus inicios en la adultez, pero esto es más raro, y sobre todo más frecuente en mujeres, y que es más difícil incluso el tratamiento en este grupo de población. Interesante, doctor, saberlo, ¿no? Porque, mire, yo le cuento una anécdota personal, bordeando hace poquito, mis 19 años, 18 años, cada que hacía limpieza me daba como una crisis asmática, ¿no? Tenía que ir hasta emergencias, me colocaban oxígeno para calmar esa crisis que estaba teniendo, ¿no? Así es, habría estado como que un añito. Me fui a la sierra a vivir por un buen tiempo y estas situaciones cambiaron completamente. Retorné nuevamente aquí al llano y normal, ya no he vuelto a tener, a Dios gracias, este tipo de crisis. Muchas personas creen que también cuando hacen este cambio, ¿no?, de ciudad y se van a la parte de la sierra donde el clima pues es más limpio, alivian ciertas molestias del asma. ¿Es así? ¿Es un mito? ¿Usted qué considera, doctor? Sí, el clima sí influye mucho, porque o sea, el asma es una enfermedad, como le digo, el mayor componente alérgico, entonces se ocasiona frente a aeroalérgenos. Aeroalérgenos se refiere que ingresan por la vía aérea a la nariz. Entonces, entre eso tenemos el polvo, la contaminación, el humo, y eso entonces vemos mayor concentración de aeroalérgenos en la parte de la ciudad, más que en la parte de la zona rural, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, en su caso, la no recurrencia, porque usted me ha dicho muy bien que tuvo un episodio y después nunca más. Entonces, eso me habla que no hay recurrencia. O sea, cuando vivía aquí en Trujillo, hacía limpieza, siempre me pasaba esto, ¿no? Y bueno, en ese entonces no era tan común usar la mascarilla, no la usaba para nada, pero siempre que hacía limpieza me ocurría esto de que me daba como una fatiga, me faltaba el aire, tenía dificultad para respirar, me silbaba el pecho y todo eso, y me llevaba pues a emergencias en varias oportunidades. Pero una vez que ya yo fui a vivir a Cusco en ese entonces, como que me alivió. Pero de nuevo, cuando regresó, creo que tuvo de nuevo cierta exposición de nuevo, ¿no? Sí, pero ya no tenía la crisis. Claro, eso es lo que le digo de la no recurrencia. Porque si usted tuviera recurrencia de síntomas, me hubiese dicho, no, yo regresé, pero igual seguía siendo crisis. Entonces, como le comenté al inicio, para el diagnóstico tiene que haber un historial de síntomas
previos, o sea, recurrencias, síntomas que se repiten, van y vienen. Si usted me dijera, no, yo tengo episodios de recurrencia de broncoespasmo con tos, falta de aire, de pecho, como dice, por ejemplo, todos los meses, dejando un mes y así, entonces eso es recurrente. Entonces ahí, en ese paciente se sospecha el asma y hay que evaluarlo y diagnosticarlo si es que tiene asma. Tiene su asma, se inicia su terapia de mantenimiento y con esto se evita esa recurrencia. Evitamos de esas crisis. Controlar los síntomas, que hay síntomas del diario, y controlar que vengan las crisis. Doctor Irving, por otro lado, qué evaluaciones realizan ustedes los médicos especialistas, los neumólogos en este caso, para dar con el diagnóstico certero de que lo que está quejando al paciente es asma? Ya, lo primero es la parte de anamnesis, o sea, la entrevista personal y las preguntas que hacemos. Como le comenté primero, la recurrencia de síntomas que van y vienen y se repiten. Y entre esto puede haber síntomas diarios que están siempre o exacerbaciones de los síntomas y que se catalogan como crisis. El otro es la parte del examen físico. Lo más frecuente, porque tampoco digo, es raro que no exista, pero lo más frecuente es encontrar sibilancias, o sea, la auscultación con el estetoscopio, se escucha silbido muy notable en el pecho. Entonces eso me habla que el bronquio está obstruido y hay el broncoespasmo. Y después de eso, todo asma idealmente se tiene que hacer la prueba de espirometría. La prueba de espirometría es una prueba funcional pulmonar donde me permite valorar el grado de la obstrucción bronquial. Primero si está presente, un grado de obstrucción bronquial crónica. Después de eso veo la severidad de ese grado de obstrucción. Y de acuerdo a la severidad, ya puedo predecir qué tipo de tratamiento va a ir mejor con este tipo de paciente. Y se mide también la respuesta al broncodilatador, a los inhaladores. Yo veo si realmente este paciente va a ir bien con este tipo de inhalador. Ok, doctor. Y en el caso de los niños, ya que mencionábamos en un inicio, que es de repente más preocupante para muchos padres, ¿a partir de qué edad ya podríamos someterlos a este tipo de evaluaciones para saber a ciencia cierta si lo que tiene mi hijo es asma o no? Lo que está normado es que a los niños a partir de los 6 años le podríamos hacer la prueba de la espirometría. En un ambiente, si es de niños, obviamente adecuado, que se adecue a sus características para que el niño se sienta cómodo. Y porque la espirometría en realidad es una prueba de esfuerzo, o sea, nosotros hacemos una expiración forzada, es decir, botar el aire en un tubito. Entonces esa prueba de esfuerzo obviamente el niño tiene que colaborar en un ambiente adecuado, tenerle paciencia y así. Cuando el niño tiene menos de 6 años, el diagnóstico incluso es más difícil, no imposible, pero más difícil. Ahí no se recomienda ya pruebas funcionales con espirometría porque no nos ayudarían para hacer el diagnóstico, más que todo nos confundiría porque el niño no nos colaboraría como tal. Hay otras pruebas que están como se pueden extrapolar, que por ejemplo hay una prueba que se llama oscilometría, que ya no es expiración forzada, sino es la respiración normal, y que según los parámetros de esa prueba me permite decir si este niño tiene asma. Pero en niños más chiquitos, sobre todo lo que manda es la clínica, o sea, los síntomas, la recurrencia y la respuesta a los inhaladores que el paciente tiene, evidenciada siempre. Primero, broncoespasmo, doy tratamiento con inhalador de rescate, veo si hay una mejoría y si esto se repite, por ejemplo, en un criterio de 3 veces en un año, es un alto predictor para que este paciente se beneficie de la terapia de asma. Listo. Doctor Irving, vamos con las preguntas que nuestros televidentes nos están haciendo llegar a través de nuestra cuenta en Instagram. Recuerden que nos ubican como @soltv.pe. Cualquier inquietud que usted pueda tener nos la puede realizar a través de la cajita de comentarios o por interno también. La primera de ellas es Mariela, nos escribe lo siguiente: mi hijito de 5 años tiene asma, ¿es cierto que va a tenerlo toda la vida o se puede curar, doctor? Eso es algo que siempre se ha escuchado, ¿no? Ya estás destinado a toda la vida a vivir con el asma. Claro, el detalle, primero tenemos que llegar siempre a un diagnóstico bien certero. Entonces esto siempre lo hace, cuando es más chiquito, idealmente es el neumólogo pediatra, incluso, más que el neumólogo adulto. Pero entonces, si tenemos un diagnóstico certero de asma, porque partimos de la premisa que tiene asma diagnosticado en condiciones ideales, supuestamente, ya tiene 5 años. Entonces, si tiene ese diagnóstico de asma como tal, una cura como tal no hay. Pero sí hay un tratamiento de mantenimiento que me permite al paciente que tenga síntomas, al final, a la larga, después, por ejemplo, un tratamiento de mantenimiento largo, que puede ser, por ejemplo, un año completito, de usar inhaladores diarios todos los días, pero a una frecuencia no, por ejemplo, cada 12 horas, una vez al día inhaladores. Con esa frecuencia podríamos controlar y bajar la inflamación bronquial durante ese tiempo. Después de ese tiempo, se puede suspender la terapia del asma y dejarlo solo condicional a unas crisis muy leves que se puede comparar a crisis que incluso puede tener una población que no tenga asma. O sea, nunca se va a curar el asma, pero la terapia del asma tampoco es de por vida.
Ok, doctor, ¿qué es lo que padece un paciente ante una crisis asmática? ¿Cómo es que se presentan estas crisis? Ya. La definición de la exacerbación de la crisis, lo que me menciona, es el aumento de los síntomas. Por ejemplo, si mi paciente ya tiene tos, esta tos se va a hacer mucho más frecuente, mucho más demandante, mucho más exigente. Ajá. Si mi paciente no tiene falta de aire, se me va a presentar la falta de aire. Ya. Y el paciente, por ejemplo, o el niño adulto, al caminar, por ejemplo, ya una cuadra nada más, a su paso normal lento en el llano, en el plano, Ajá. ahí va a presentar incluso falta de aire. Ajá. O la falta de aire más grave en el reposo. Estamos así sentados, no hacemos ningún esfuerzo y ya tenemos falta de aire. Por ejemplo, si no tiene silbido en el pecho, se presenta el silbido de pecho. Ok. Y no hay opresión de pecho y se presenta la opresión de pecho. Esos son los 4 síntomas característicos de la crisis. La más severa va con incluso compromiso ya del estado del sensorio. El paciente incluso se puede llevar a la inconsciencia por esto, en una crisis muy, muy severa. Un paciente que ya ha sido pues muy bien diagnosticado y tiene la certeza de que lo que tiene es asma, de por vida está sometido entonces, doctor, a tener estos broncodilatadores para de repente atenuar, calmar esa crisis asmática. Ya. Entonces, como le había comentado, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, entonces el único tratamiento que me va a permitir controlar esta inflamación crónica son los broncodilatadores, que con un componente especial, el corticoide inhalado, porque es el único componente que tiene la antiinflamación en el inhalador. Entonces, esto lo podríamos dar como máximo o como máximo mínimo 1 año diario, todos los días. Y de ahí lo podemos valorar suspender ese inhalador. ¿Por qué? Porque se supone que en ese tiempo hemos tenido a nuestro paciente totalmente asintomático y totalmente sin ninguna crisis. Entonces, al bajar esa inflamación crónica, es que se logró que el paciente esté asintomático y sin crisis. Se suspende y se da terapia condicional. ¿Qué significa? Por ejemplo, a mi pacientito, una vez que completé el año de la terapia antiinflamatoria diaria, le suspendo mi tratamiento y veo que tiene crisis solamente 2 al año y con síntomas muy leves, una tosecita seca, sin falta de aire, por ahí un pequeño silbido en el pecho. Entonces ahí le damos una terapia de inhaladores, de rescate y de mantenimiento a la vez con inflamación, y así quedaría durante el resto de su vida. Y uso inhalador bien alejado, 2 veces al año, 3 veces al año, dependiendo y siempre con una evaluación constante. Muy bien, doctor Irving, nos siguen llegando algunas preguntas por parte del público. Le pediría nos acompañe un bloque más para poder continuar conversando acerca del asma. Nos vamos a una breve pausa, no se van porque venimos con la segunda parte de nuestro consultorio médico. Correcto, Celia, vamos a esta hora de la mañana a seguir con la segunda parte de nuestro consultorio médico. Estamos abordando aquí junto al médico neumólogo, el doctor Irving Paredes, representante del staff médico del Hospital Salud Primavera, el tema del asma. Así que vamos a complementar también la información que ya él nos estaba anticipando en la presentación de nuestro video del tema. Adelante. El asma, una palabra que escuchamos con frecuencia, pero ¿sabemos realmente qué significa vivir con esta condición? El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias y puede aparecer a cualquier edad. Su presencia transforma lo cotidiano. Desde una caminata hasta una simple risa pueden convertirse en un reto para quienes la padecen. Aunque no tiene cura, el asma puede ser controlada con un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y una buena calidad de vida. Niños, adultos mayores y personas con antecedentes familiares tienen más probabilidades de desarrollar asma. En los pequeños puede confundirse con resfriados frecuentes, por eso es fundamental observar si la tos se presenta durante la noche, tras jugar o al estar expuestos a factores ambientales. Reconocer los síntomas a tiempo marca la diferencia entre vivir limitados o vivir plenamente. El diagnóstico suele hacerse mediante una evaluación clínica y pruebas como la espirometría. Una vez identificado, el tratamiento incluye medicamentos de control diario y broncodilatadores de alivio rápido en casos de crisis. También es vital evitar los factores desencadenantes, mantener la casa ventilada, libre de polvo, humo de cigarro y pelusas. El control del asma no depende solo de los fármacos, sino también del conocimiento y del compromiso del paciente. Uno de los mitos más frecuentes es que el asma es una enfermedad psicológica o que solo se da en la infancia. Otro mito es que los inhaladores causan dependencia, nada más alejado de la verdad.
El uso correcto del inhalador salva vidas y mejora significativamente la calidad de vida. El asma no tiene por qué limitar tus sueños, y con el tratamiento adecuado y una vida ordenada se puede correr, bailar, trabajar, viajar y sobre todo respirar con libertad. Infórmate, cuídate y consulta siempre con tu médico, porque en Como en Casa tu salud siempre es prioridad. Muy bien, muchísimas gracias por esta información adicional y yo me quedé muy inquieta con esta pregunta, doctor. ¿Qué tan peligroso puede ser no atender una crisis asmática a tiempo? De repente pasar por alto de que tenemos esta enfermedad y no pasamos la evaluación correspondiente con los especialistas, mucho menos sabemos que padecemos de asma. Claro. Es importante cuando se presenta una crisis de asma inmediatamente acudir al centro, idealmente a la emergencia, para poder ser evaluada, ya que si no se trata, entonces el problema de la obstrucción bronquial sigue. Entonces, ¿qué significa? Esta obstrucción bronquial ya al final, no colmarlo, puede llevar incluso a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa la insuficiencia respiratoria? Donde ya el pulmón ya no realiza la función para que está hecho de una forma adecuada, que es el intercambio gaseoso. Es decir, ya no hay el oxígeno adecuado que llegue a los pulmones ni al resto del cuerpo. Entonces esto puede presentarse incluso, como le había comentado en un inicio, el silbido de pecho es una característica del asma, pero incluso ya cuando el bronquio está encerrado, nosotros al ponerle estetoscopio ya no escuchamos nada, ningún paso de aire. Totalmente suena silente todo, no hay nada, porque está muy obstruido. Como le comenté, una crisis muy severa del asma, el paciente lo lleva a la inconsciencia. Por la insuficiencia respiratoria, al no llegar oxígeno, el paciente pierde la conciencia completamente. ¿Y puede provocar la muerte también, doctor? Claro, una crisis de asma muy fatal puede llevar a la muerte del paciente. Menos mal, esto es raro. El asma no es una enfermedad que tenga alta mortalidad, pero sí tiene alto componente de que quita bastante calidad de vida al paciente. Ok. Doctor, por otro lado, un asma controlado, diagnosticado y que el paciente pues cumpla con todo el tratamiento correspondiente y cuidados, ¿puede hacer el paciente asmático su vida con total normalidad o de repente se priva de practicar algún deporte, de realizar alguna actividad? Claro, excelente pregunta. O sea, una vez, como usted me dice, tratado el asma, diagnosticado de forma correcta y con una terapia de mantenimiento adecuada, y una vez que llegamos a un control del asma, con ausencia de síntomas idealmente y con nula exacerbaciones, entonces el paciente puede usar hacer su actividad completamente normal como cualquier otro tipo de paciente. Incluso se aconseja que debería hacer siempre su ejercicio. ¿Por qué? Porque el asma ya está controlado y hacer su ejercicio, su natación, ayuda incluso a aumentar su capacidad pulmonar. No se debería privar del ejercicio a un paciente que ya está con su asma controlado. Pero si no está controlado y está incluso en exacerbación, ahí sí, pues hay que decirle que guarde reposo y que no haga ejercicio. Una vez controlado, no hay contraindicación. Muy bien, entonces solamente nos queda, aquellos pacientes asmáticos ser bastante responsables para que no pierda la oportunidad de realizar diversas actividades, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños puede ser un poquito más frustrante para ellos sentir una crisis asmática y privarse también de correr, de jugar. Entonces ahí están los papitos para ser bastante minuciosos y atentos en todo el tratamiento. Tenemos otra pregunta, doctor Irving, nos dice el señor Jorge. Tengo 58 años y hace poco me diagnosticaron asma. ¿Es normal tener asma a esta edad por primera vez? Como le comenté, no es imposible, es más que todo raro, pero habría que evaluar al paciente. Pues no, si él ha tenido un historial de síntomas previos desde la niñez, por ejemplo, episodios de tos frecuentes y episodios de falta de aire por ahí, por ejemplo, una vez al año, 2 veces al año, que él lo ha pasado desapercibido porque era muy leve, entonces sí se podría diagnosticar a esa edad, pero no es que el asma recién se presentó en él a los 58 años, probablemente lo ha tenido desde antes, pero recién se ha hecho el diagnóstico a los 58 años. Muy bien, doctor. Por otro lado, quisiera que comparta con todos los televidentes aquel paciente que ya es un paciente asmático, cuáles son los cambios y cuidados, mejor dicho, que debería tener en su rutina habitual, en su día a día, desde casa. Claro, o sea, una vez que todavía tenemos un control del asma, sí ahí tenemos que hacer unos cambios, pues no. Y cuando está en mantenimiento y controlado también podríamos seguir. Por ejemplo, evitar cierto tipo de aeroalérgenos, porque la mayoría es una enfermedad alérgica. Entonces,
cualquier exposición a polvo, por ejemplo, pelusa, incluso a veces pelo de animal, incluso algún tipo de polen de ciertas plantas, incluso a veces está descrito que el aire frío, muy húmedo, puede desencadenar crisis también de asma. Entonces, en estos tipos de casos tendríamos que tratar de evitar esta exposición a lo mínimo. Y, por ejemplo, otra cosa que exacerba los asmas también son sobre todo las infecciones virales respiratorias. Entonces hay que tratar de evitar de no enfermarnos con este tipo de infecciones. ¿Y cómo evitamos eso? Por ejemplo, tenemos vacuna de influenza una vez al año, hay que completar las vacunas contra el COVID. En pacientes adultos mayores, una vez a partir de 65 años, la vacuna contra el neumococo y las reglas que nos quedaron del COVID, pues, ¿no? Claro. Paciente que está con síntomas, idealmente él debería estar usando su mascarilla, no para que él se contagie de más enfermedades, sino para que evitar que él contagie al resto de otro tipo de personas. Sí, así como cuando tenemos a nuestros pequeños enfermitos, hay que evitar enviarlos al colegio, al nido, al jardín, porque puede, aparte de contagiar a los demás, puede de repente complicar aún más sus síntomas, ¿verdad, doctor? Por otro lado, quería preguntarle también referente a aquel paciente asmático es propenso también a tener otras enfermedades que quizás puedan agravar la condición. Me estoy refiriendo a la neumonía, por ejemplo, doctor. Claro, ¿Tiene más riesgo de tener estas enfermedades? Como tal no lleva un mayor riesgo, por ejemplo, tener asma a neumonía. Lo que sí está de la mano del asma es más que todo otra enfermedad, la rinitis alérgica. O sea, síntomas ya no tanto del aparato respiratorio inferior, sino del aparato respiratorio alto, sobre todo de la nariz. O sea, congestión nasal, me expongo al polvo y empiezo con un moquito en la nariz. Incluso a veces este moquito en la nariz puede haber algo que se llama goteo ponasal. El moquito de la nariz va hacia el fondo de la garganta, se queda acumulado, genera ahí episodios de garraspeo. Y esto, no controlar la rinitis alérgica, sí puede llevar un control más difícil incluso del asma. Pero como tal que el asma me genera un aumento más de neumonía, no realmente. Muy bien, doctor. ¿Hay algo más que desee precisar también referente al asma? Claro, entonces cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que tenga síntomas recurrentes de tos, falta de aire, silbido de pecho, opresión de pecho, esto no es absolutamente normal y el paciente no tiene que habituarse a estos síntomas. Tiene Ni que tampoco saber, automedicarse, ¿verdad? Claro, porque la automedicación mayormente va que el paciente, por ejemplo, a la farmacia o a algún otro centro donde idealmente no hay neumo, le dan por ejemplo, salbutamol. Ajá. Entonces, ya está comprobado que usar solo salbutamol en paciente hemático es malo. ¿Por qué? Porque el salbutamol tiene 0 componente antiinflamatorio. Es como un enmascaramiento solo de síntomas. Mientras doy mi salbutamol, mi paciente sí le puedo calmar los síntomas del momento, pero de ahí me van a regresar los síntomas y al dar ese salbutamol yo no hago nada con la inflamación. Se sigue inflamando, como que al final un globo y revienta con crisis más frecuentes y con síntomas también más frecuentes. O sea, automedicarse siempre mal. Y lo otro, a veces automedica incluso con corticoides, vía oral. Ajá. Con el corticoide por vía oral a la larga sí genera muchos efectos adversos. El corticoide inhalado que va solo al pulmón y que hace actuación a nivel del pulmón es bueno porque no da tanto efecto adverso porque no se absorbe al resto del cuerpo, solo en pulmón actúa. Ok, doctor, ha sido bastante claro con todas las ideas que nos ha compartido referente al asma. Agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. ¿Desea realizar alguna invitación al público? Lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Si me quieren contactar, me encuentran en el Hospital Salud Primavera y mi consultorio privado frente a Belén. Muy bien, frente al Hospital Belén. Entonces, ha sido un placer tenerlo con nosotros, doctor. Vamos a dar por finalizado este segmento. Nos vamos a una corta pausa y venimos con mucho más. No se mueva. Alegría, como en casa, diversión.